Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Contexto. En este caso vamos a desmenuzar un poco o a tratar de comprender la propuesta que se ha formulado en los medios de comunicación y en documentos de la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, para modificar la ley 8701 y aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años y aumentar la cápita, es decir, la cotización que hacen los patronos y los trabajadores de un 9.97, digamos 10%, que se hace hoy en día, llevarlo a un 14%. El tema del sistema de pensiones ya ha dado mucha agua de beber, porque lleva 15 años, ha acumulado una cantidad de ahorros forzados, porque los trabajadores tienen obligatoriamente del sector formal que cotizar, que suman más de, según el último información de la Superintendencia de Pensiones, las AFP, no el total del sistema de pensiones, unos 435.000 millones a marzo de este año, de 2018. El total del sistema ya está casi por los 560.000 millones, pero incluye esquemas de ahorro pensional, no de capitalización individual. Entonces, ahí debemos especificar que existen dos modelos a nivel internacional. El modelo, vamos a decir, solidario o de reparto, que es el que es mayoritario en el mundo, incluido los Estados Unidos, creado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Exacto. Y el modelo que se creó en Chile en 1981 bajo la dictadura de Pinochet de la llamada capitalización individual. En ese modelo no hay solidaridad intergeneracional, sino que lo que hay es una cuenta personal, supuestamente, que usted recibe después los beneficios de ese ahorro. En el caso dominicano, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la pensión que recibirán dentro de 15 años más, aquellos que hayan cotizado desde el año 2003, que fue cuando comenzó, hasta el 2033, que sería cuando comenzaran a dar pensiones de vejez, sería aproximadamente un 22.8%. Es decir, si usted gana una quinta parte de su salario, si usted gana 10.000 pesos, usted va a recibir 2.000. Si usted gana 20.000, usted va a recibir 4. Si usted gana 100, usted va a recibir 20. Es decir, un nivel de pensiones muy bajo, miserable. No hay otra manera de decirlo. Pero pensiones que no se dan, que es lo que yo más insisto. Es decir, sí, porque según ellos, al día de hoy, como no hay solidaridad intergeneracional, claro, no se otorgan pensiones. Es decir, solo se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Y es un negocio de tesorería y de finanzas de las instituciones financieras que tuvieron esa iniciativa. Entonces, ante las críticas que ha generado en el mundo del trabajo y en la opinión pública el tema de este sistema de pensiones, las altísimas comisiones que cobran las AFP, que llegó a ser un 30% de las ganancias de cada año de esos fondos en administración, que no son de ellos, son de los trabajadores y de los patronos, que fueron los que lo aportaron, ahora se está proponiendo que se baje a un 15% y que se aumente la edad de jubilación, es decir, que nunca se den pensiones prácticamente, sería como el 2100 que se vendrían a dar pensiones. Hemos invitado al buen amigo Matías Bosch, que es el presidente de la Fundación Juan Bosch, que ha producido un documento interesante sobre esta propuesta de modificación. Un documento interesante en el sentido, yo lo leí anoche completo por nueva vez para tenerlo fresco,
que dice que si podríamos llevar la comisión a cero. Eso iba a decir. Sí, de 25 que está ahora y que se propone a 15, a cero, que no gane nada por administrar esos fondos. Y que se hagan otra serie de modificaciones y el sistema seguirá siendo tan injusto como está siendo ahora. ¿Cuál es la situación, según la Fundación, de este sistema de pensiones? Y más que la situación, que es, hay muchas radiografías hechas, ¿qué hay que hacer? Porque precisamente, justamente eso era mi cuestionamiento. Mucho se ha dicho que las compañías administradoras, las AFP, cobran demasiado. Entonces tú en este documento planteas cómo aún, como bien ha dicho Julio, se llegara a cero, tampoco funcionaría, y incluso aumentando las cotizaciones de parte de los empresarios que pagan y aumentando la edad de retiro. Entonces este sistema es un fracaso. Bueno, en primer lugar, agradecerles muchísimo la invitación. Yo creo que hay que estar satisfechos en medio de los desoladores datos y de las propuestas desafortunadas que se hacen, porque hemos llegado a un momento en que ya no hay una sola opinión. ¿Sí? Porque hasta ahora, aún posiciones moderadas, de alguna manera razonables, se han ubicado siempre comprometidas con que este modelo funciona y puede ser exitoso. Siga el modelo. Exacto. Y yo creo que ha llegado un tiempo en que hay unas voces y una perspectiva que empieza a plantear este modelo no va para ningún lado. Y en eso, de manera determinante, ha influido la situación latinoamericana. Es decir, en casi todos los países en que este modelo se implantó ha sido desmantelado parcial y en algunos totalmente. Y en su meca, que era Chile, Sí. los resultados son horripilantes, catastróficos. Hay muchas protestas. Ha hecho que cientos de miles y hasta en un momento marchó 1 millón de personas, ¿sí?, contra este modelo, y ya no hay sector político en Chile que no tenga que referirse obligatoriamente como tema de altísima prioridad a qué propone y qué va a hacer con la situación. Bueno, fue un tema de las pensiones. de debate número 1 en las elecciones pasadas. Que fueron este año, a principios de este. Entonces, decir esto, y yo creo que se está necesitando que cada vez más personas se empoderen de esto. Y cuando digo personas, cuando digo personas, ¿a quiénes nos referimos? Nos referimos a los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a quienes están en la informalidad, porque el día que pasen a la formalidad, sobre ese día va a caer sobre ellos la guillotina de este sistema. Y muy importante, a la inmensa mayoría de empresarios y de empresarias de este país, que son micro, pequeños y medianos empresarios, en más de un 95%. Sí. A ellos y a ellas, todos los meses, el sector financiero de este país, propietario, con la TCS, claro, propietario de las 6 grandes, de las más grandes, de las 6 AFP que están funcionando, todos los meses les succionan miles de millones de pesos que no van a beneficiarles en nada. Fíjate qué injusticia. Tú decías bien, en capitalización individual, es decir, en las cuentas que manejan la AFP ya hay casi 500.000 millones de pesos. ¿Sabes cuántas empresas acceden a inversiones con esos fondos? Creo que 4 o 6. 6. Y dentro de ellas... Empresas. Y dentro de ellas 2 puestos de bolsa. Es decir, son 4 entonces. 4 empresas. ¿Cuáles son esas 4 empresas? Bueno, está en el informe para no particularizar ahora, pero yo lo que te quería decir es que de los miles de empresarios y empresarias de este país que se fajan y que todos los meses le quitan parte de su dinero. ¿Quién escoge esos? Entonces, yendo al tema que tú me preguntabas, una precisión primero importante. Fíjense que lastimosamente en República Dominicana, cuando hablamos de pensión, todavía estamos pensando en la población envejeciente, en los adultos mayores. Sí. ¿Por qué? Porque
todavía tenemos que avanzar para saber que cuando hablamos de pensiones, deberíamos hablar en términos de protección social. La protección social en una sociedad civilizada es todo el sistema que la sociedad diseña para proteger a los ciudadanos de cualquier riesgo y ciudadanas de las situaciones de la vida. Sí. Y entonces eso implica que las pensiones deberían ser a aquella población también que nunca pudo contribuir, pero no porque no quiso, nunca le preguntaron, es porque las injusticias sociales nunca le permitieron Es decir, ser parte. tú planteas que las pensiones es un derecho universal. Es que la Constitución es un derecho universal y sin embargo en la manera de operativizarlo, en la Ley de Seguridad Social y en la práctica está segmentado y la mayor parte de la población está excluida. Fíjate además, es que incluso en el propio sistema de mal llamada seguridad social, porque lo que tenemos no es protección social, pero tampoco es seguridad social, se establecen pensiones no solamente en casos de adulto mayor, sino que en casos de sobrevivencia, de discapacidad, de cotización baja, De madre soltera. de desempleo, incluso, exacto, de solidaridad. Una mínima parte de todos los casos que se presentan son efectivamente entregados por parte de la AFP. No, Es la decir, AFP no entienden eso. entonces, sobre la pregunta que tú me hacías, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué decimos que aunque la comisión se baje a cero? O a ver, otra aclaración. Lo que hay en términos de pensiones, lo que ha habido en América Latina en los últimos 40 años, son dos tipos de reformas. Reformas que se llaman estructurales y reformas paramétricas. Las reformas estructurales tocan integralmente El sistema. cómo se administra, quiénes tienen derecho, quién administra, quién otorga, O sea, la esencia de la cuánto otorga. ley. Exacto. Las reformas paramétricas lo que mueven es qué porcentaje, qué edad, cuántas personas, etc. Lo que están proponiendo ahora en República Dominicana es la CIPEN, pero no es solo la CIPEN. No es solo la CIPEN. Las AFP están moviendo una ofensiva argumentativa para defender su sistema. Porque claramente, es que se han ganado ya 655 millones de dólares. Son 31.000 millones de pesos que se han ganado ya. Cualquiera defiende eso. Pero no ¿verdad? que se han ganado, sino que tienen... Ganancia, No, ganancia. ganancia. Ganancia de la AFP. 31.000 millones de pesos. 31.000, Grupo sí. financiero. Rentabilidad. Sí, Grupo rentabilidad. financiero que tú dices, ¿para qué? Gente que lo tienen todo. ¿Qué tienen todo? Les sobra más allá de todo. Bueno, lo que están proponiendo son reformas paramétricas, es decir, aumentar la cotización, aumentar De los la edad, parámetros existentes. Sí. no tocar la estructura. Entonces, ¿y qué señalamos nosotros? Mira, son primero las ramas del árbol, ni las ramas, son las hojas del árbol, no son ni las ramas, mucho menos el tronco, muchísimo menos la raíz, y de nuevo no alteran en nada, y por lo tanto uno casi podría decir que son propuestas demagógicas. Es decir, simpatizan. Entonces, ¿qué decimos nosotros sobre las comisiones? Mira, Pero no es mucho de un 30 bajar a un 15, pero Matías. es que fíjate lo que estoy diciendo. Fíjate lo que estoy diciendo. Primero, o sea, aunque bajaran a cero, aunque devolvieran los 31.000 millones de pesos, cuando esos 31.000 millones de pesos tú lo divides entre la cantidad de cotizantes, ¿sí?, y las necesidades que van a tener, no te da para nada. O sea que la rentabilidad La entonces que AFP se está obteniendo no Las es AFP buena. dicen... Es altísima. Lo que te quiero decir es que cambiar la comisión que se gana, incluso a cero, es escandaloso, moralmente es ofensivo, pero es demagógico porque no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es dar que las pensiones, no hay personas no pensiones. tienen garantizado nada. Que las personas lo que tienen garantizada es una miseria. O sea que el problema no es la comisión, es la estructura del sistema. Es la estructura. Los otros es un escándalo más del modelo. Pero modificando ese escándalo, es como que tú me dijeras, mira, en una casa los niños pasan hambre y el papá se emborracha.
Bueno, tú quieres impedir que se emborrache porque es muy escandaloso. Se deja de emborrachar. Pero eso va a cambiar que los niños pasen hambre. No. Tiene que trabajar. Los niños no van a pasar hambre cuando los padres trabajen, claro, y cuando el dinero de los alimentos y los alimentos lleguen a la casa y a los niños se les asegura que coman. Sí, entonces, de nuevo, lo que tenemos que discutir aquí son las cuestiones estructurales. La cuestión estructural de este sistema está pensado para todo, menos para dar pensiones. Nos tenemos que ir a la pausa, Matías, pero a mí me gustaría que tú en el próximo segmento hablaras un poco entonces de cuál es esa estructura que ustedes proponen desde la Fundación y aquello que mucho se ha repetido, y es que en el sistema de reparto, cuando se mete todo en una caja para ir dándole a cada uno de los casos que se presenten, con ya nuestra natalidad, nuestro índice de natalidad, se dice que no va a ser suficiente. Perfecto. Que eso ha pasado mucho en países como España, por ejemplo, y otros Pero países sigue europeos. funcionando el sistema de pensiones. Sí, Perfecto. exacto. Todo Por lo que dicen eso- que por no eso es suficiente. Es que queremos entender mejor este sistema. Volvemos en un momento. Como bajar un poco la comisión de la AFP o aspectos de ese tipo. Esto tiene que ver con la lógica del sistema. Este es un sistema de capitalización individual que le entregó a los bancos el esfuerzo de los trabajadores y de los empleadores. Y mientras no exista un sistema público de reparto que garantice unos derechos a los ciudadanos, las pensiones en República Dominicana van a ser de miseria. Para que se entienda esto, el sistema de AFP ha fracasado en todo el mundo. En Chile, que fue el país pionero, es un rotundo fracaso social. Tiene a miles de personas regularmente en las calles protestando para que desaparezcan las AFP. Las pensiones que se dan en Chile son de miseria y las pensiones que se proyectan para el país son las peores de América Latina. Significa que los trabajadores van a haber desperdiciado 30 años de cotización para vivir con una miseria si es que les toca una pensión, si es que les toca. Nosotros tenemos que cambiar el fondo del asunto, no una modificación de la ley hecha entre cuatro paredes, en unos pasillos donde la población no debata. Puede ser menos grosera la manera en que nos despojan, con una comisión más baja, pero eso no cambia que esto no sea un sistema de seguridad social, porque es un sistema de ahorro forzoso, individual, no es un sistema de ahorro colectivo y solidario, ni nos garantiza nada. Sabemos cuánto tenemos que poner todos los meses, pero la ley no va a decir en la modificación: usted va a tener derecho a pensionarse si trabajó y aportó durante 30 años, usted se va a poder pensionar con tanto porcentaje. Bien, amigos, ahí escuchábamos las propias palabras de nuestro invitado en una ocasión que se reunió lo que se llamó el Foro Nacional de la Seguridad Social, donde se hablaba del mismo tema que estamos hablando ahora. Hace 2 años. Hace 2 años. O sea que tenemos tiempo. Hay un dato interesante en el documento que ustedes produjeron en los comentarios a la reforma de pensiones de agosto del 2018, que es el que nos convoca en esta ocasión, y es que en América Latina hubo 10 países que de una forma u otra adoptaron el modelo o incorporaron el modelo de capitalización individual. Hubo 5 que lo adoptaron para sustituir cualquier otro sistema existente, que fue Chile, el creador, Bolivia en el 97, México en el 97, El Salvador en el 98, y como Tenemos siempre, las gráficas por ahí, ¿eh? y como siempre, la República Dominicana, que llega de último en el 2003, 2001 en realidad, pero puesto en funcionamiento en el 2003. Eso fue sustituir lo que había. Lo que pasa es que aquí no había nada. Sí, aquí no había nada. También hay que hablar de que ha habido un logro. Lo que pasa es que no aquí ha había llegado a las el expectativas. IDSS que se suponía que era de reparto, Sí. pero abarcaba un 3% de la Muy poco, población. claro, muy poco. Entonces, realmente,
fue un sistema que nació natimuerto aquí. Entonces aquí se creó este sistema como una estrategia del sector financiero de captar un ahorro nacional. Sí. Y lo ha logrado porque tiene casi medio billón, Lo que pasa es que ese no es el objetivo primario. Prácticamente un 15% del PIB. el 15% del Prácticamente PIB. un 15% del Así es. PIB. Entonces hubo otros países que crearon el sistema de capitalización, pero paralelo con el de reparto también, que fue Perú y Colombia. Argentina, en el 94, que fue paralelo integrado y que ya lo abandonó, el de capitalización. Y Uruguay, Costa Rica y Panamá finalizan la lista, que son los que hicieron algo mixto. Es decir, parte de capitalización y parte de reparto. Evidentemente, en el caso de Uruguay y Costa Rica, que yo conozco algo, ya existían sistemas de reparto muy sólidos, muy sólidos y muy generalizados. Entonces, aquí hay personas que plantean, Matías, que una posible solución al modelo dominicano, de forma tal que los envejecientes accedan a una pensión, es, evidentemente, el hecho de que los asalariados coticen de forma obligatoria ya es un paso importante. Es decir, no existía, Sí, claro, ya por existe. eso. Pero que ese ahorro sea parcialmente de capitalización y parcialmente de reparto. No se sabe, hay gente que dice 70-30, 70 de reparto y 30 mixto, como se ha hecho en Costa Rica. Pero para estas personas que plantean esto, ¿habría realmente terreno para hacer un régimen mixto? ¿Y qué pasaría con el ahorro existente hoy? Mira. Porque estamos hablando de 500 mil millones de pesos. Sí. Mira. Porque eso no es propiedad de la AFP. No, claro. Eso es propiedad de los ahorrantes. Lógico. Legalmente y en la práctica, como siempre cuando he participado con debates, cuando me dicen, el gran logro es que ahora la gente es dueña de su ahorro. No. Y la canción del Puma, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa canción del estribillo? Claro. Es decir, yo soy dueño de algo que yo no puedo administrar, de algo sobre lo cual yo no tengo ninguna jurisdicción práctica, real, efectiva. Pero siempre son así los ¿Qué es? ahorros para pensiones, Matías. Pero que se ahorra en función del interés financiero y no se ahorra en función de la gente. Fíjate, entonces, tú decías, siempre son así. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Por qué está en una discusión? Por un lado política y por un lado técnica. Fíjate, ¿por qué yo te digo que cuáles son especificidades de este modelo? Yo te decía que en República Dominicana solamente 6 empresas, que en realidad 2 son puestos de bolsa, acceden a inversiones con esos fondos. Sí. En Chile son un poquito más de 100. Es decir, lo que te quiero decir es más es que no democrático. tiene que ser así. Sí, pero más de 100 empresas, Claro, como quiera. 15 empresas en un país es nada. ¿Y quiénes son esas empresas? Cuando tú sacas la fotografía, son las empresas que tienen vínculos directos primarios Sí. con los administradores de las AFP. Sí. Es decir, es antidemocrático totalmente. Es un dinero que se usa en depositarlo de manera facilista. Una pregunta. En un sistema de reparto puro, como es el español, lo que ellos llaman la hucha de las pensiones, que es Sí, el sí. ahorro, Sí. ¿qué se hace con ese dinero? Voy. Entonces, por ejemplo, aquí las AFP lo que hacen es que toman ese dinero, yo se lo explico, y casi ya en un 80% se pone en deuda pública. Sí. Se ponen 78 está. toman el dinero. Banco Central y Hacienda. No solamente las personas van a tener pensiones miserables, Sí. no solamente los emprendedores y emprendedoras no tienen lo pueden derecho utilizar. a beneficiarse. Sí. No solamente no se usa en más bienestar, más desarrollo, ¿sí? Más vivienda más social. productividad, etcétera, sino que el dinero se toma y se le presta a la propia sociedad a través de la deuda pública su propio dinero para que la propia sociedad, pagando impuestos, le dé las ganancias a las AFP. Es decir, eso no tiene ninguna lógica ética. Es antidemocrático, es injusto, es ineficiente, eso no va para ningún lado. Piensa tú, nosotros calculábamos
con esos 31 mil millones de pesos que las AFP se han ganado sin sentido, porque eso no es gasto administrativo, eso es ganancia, en este país 40.000 personas podrían tener una pensión solidaria durante 20 años. 40.000 personas que hoy mueren de hambre. ¿De qué monto? ¿Sí? De las pensiones solidarias que andan por los 7.000 pesos, pero hoy no tienen nada. Es decir, sí, un dinero que se va por el desagüe para la ganancia de 6 grupos financieros iría a pagarle a 40.000 dominicanos y dominicanas una pensión durante 20 años. Entonces, la propuesta de ustedes, Matías, es que, O sea, que el piénsalo. Estado sea el que lo administre. Es decir, los fondos de pensiones modernos Son públicos. tienen reservas técnicas, ¿sí? Tienen reservas técnicas y tienen que se protegen y tienen montos que se utilizan, por ejemplo, para fomento productivo con rentabilidad, con bajo riesgo y con rentabilidad asegurada. ¿Por qué razón, por ejemplo, una parte de los fondos de pensiones no se podría utilizar, en vez de estarse yendo para las ganancias de 6 grupos financieros, en construcción de vivienda? La Social. gente le Que te da tiene miedo. rentabilidad segura. La gente le tiene miedo, Matías. Que a esto. la gente le tiene miedo. ¿Quién es la porque- gente? que- El público en No. general. ¿Cuál cuando es el sale a la- público? No. ¿Pero quién? Los ahorrantes. Yo no le tengo miedo. Lo que Bueno, pasa, Julio, pero lo he oído en la Sí, calle pero- y creo que es un buen foro preguntarle pero- a Matías para ver cuál es la pero, garantía para pero esto. diferenciemos, o sea, diferenciemos los temas reales y concretos de los miedos. ¿sí? Sí. Si tú a una persona le preguntabas hace 10 años, ¿usted quiere un sistema privado de emergencias o un sistema público? Te hubiese dicho con todo el miedo que en él ha infundido que el público fracasa y que me tengan uno privado. La verdad es que aquí habían sistemas privados de emergencia con los que no se salvaba a nadie. Hoy hay un sistema 911 que salva personas y es público. Sí. La verdad... Y las cosas han cambiado, además. Por supuesto, la verdad es que la gente tiene un miedo que en algunos casos es justificado, pero en una buena parte ha sido creado, porque eso genera un mercado privado. Entonces, yo lo que les quiero señalar es que la propuesta de aumentar la edad de retiro en Chile, por ejemplo, está demostrado que incluso hay gente que se retira a los 73 años. No, que la media es los hombres 65. 68 68. y las mujeres 65. Y las pensiones son pésimas. Y antes era 60 y 65. En Chile, No, y es 60 en Chile. En Chile se redujeron las comisiones prácticamente al mínimo y las pensiones son pésimas. Y sobre el aumento de las cotizaciones, la pregunta es, ¿de verdad vamos a tener autoridad moral para pedirle? En Chile llegó a ser 20%. Y se quiere aumentar ahora para los empleadores. La pregunta es, ¿en serio le vamos a pedir? ¿Alguien tiene autoridad moral para pedirle a trabajadores y empleadores en este país Que paguen más? que pongan todavía más Sí, dinero es muy para que ese fuerte. dinero Es muy se siga fuerte gastando eso. en deuda pública y en nada productivo? Entonces, sobre la pregunta de la AFP, mira, ¿cuál es el sistema perfecto? Por eso te digo, hay una discusión que es técnica y hay una discusión que es política. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: las AFP no tienen por qué estar prohibidas. La pregunta es, Pero es voluntario. al contrario, ¿por qué razón un negocio privado tiene que tener el privilegio La obligatoriedad. de que las personas estén obligadas a consumirla? Así es. Es como que nos dijeran, mira, esta empresa tiene una ley que te Tú estás obliga obligado a comprarle este usar celular. Codetel. Tú estás obligado a usar la que tú digas, ¿verdad? Estás obligado. ¿Pero por qué yo voy a estar obligado? Las personas... ¿No se pudo haber hecho algo como la Seguridad Social de Salud, que hubiera una del gobierno y... Es que eso tampoco resuelve nada. Es que aquí existe la FP Reservas. Y la FP Reservas, como en casi todo lo demás, Hace lo el mismo. juego Hace lo mismo. a las privadas. Y además, bajo la capitalización En individual. Chile hubo una propuesta de que, cuando la discusión intensa, de que se hiciera una sola FP pública. Pero fíjate, ¿Qué pasó? los amigos chilenos han mirado el caso como el dominicano. Es que la capitalización individual Es la que no se funciona. Es la resuelve. lógica. Es la lógica. La lógica es nadie comparte con nadie. Ni los que tienen más comparten con los que tienen menos.
ni los que son más jóvenes cooperan con los que son menos jóvenes, ni los sanos cooperan con los que están ¿Cuánto enfermos. es la Entonces es un sistema pensión? fracasado, Ok, entonces- porque es la antiseguridad social. Ok, ¿cuánto es en un sistema de reparto el porcentaje que se le da del sueldo a un trabajador? Como un 70 aproximadamente. Como un 70. Entonces, ¿Dónde? En el de reparto. No, depende. Aquí un 22. No, en el de reparto. Pero Este te es de pongo un El de ejemplo. reparto. En los de reparto, Un 70. entre 60 a O sea, 70. que es una Ejemplo, cantidad, el promedio entonces, latinoamericano. importante. O sea, ¿cómo es posible que en países con mucho menos crecimiento y éxito económico, Paraguay, por ejemplo, las pensiones tengan en promedio una tasa de reemplazo de más del 60% del salario de la Esa es la gente? pregunta Yo creo de que ella. Y ahí aquí se se le está debe de basar ofreciendo nuestra un 22. discusión. se le está ofreciendo el peor pronóstico de América Latina, 22-23%. Ok, Matías, entonces ahí debemos basar esta discusión. Pero ¿qué pasa? Versus- El sistema privatizado y de capitalización individual nunca va a ser algo básico de la seguridad social. Seguridad social. Esas dos palabras son claves para que la gente Claro. entienda. Seguridad es porque yo tengo garantías Claro. reales. Y social porque la sociedad responde por cada Claro. quien. No es que cada quien se rasca por sus propias uñas, no es la ley de la selva. Es Pero la eso fue lo que se impuso con la reforma de Piñera. Entonces, fíjate, en un sistema de pensiones que yo debería querer, yo quiero que haya una ley que me diga usted, al término de tantas cotizaciones, Tiene un 70% usted va a de su tener derecho salario. a tanto. Claro. Un sistema privatizado como este y de capitalización individual nunca lo va a hacer, porque su objetivo es la ganancia financiera. Ok, una pregunta. no En el derecho de la sistema de gente. reparto, Espérate, ¿necesita subsidio? Espérate. Sí, No. pero por supuesto que sí, pero es que ya lo hay. Es que ya lo hay. Es que los trabajadores y los empleadores estamos subsidiando una ganancia privada. Y, o sea, revirtamos eso. Pongamos el ahorro de la gente y los subsidios de la sociedad también a través de la deuda pública y los impuestos de la gente en función de las pensiones. Déjame terminar esta idea que es muy importante. La gente debería tener derecho a una pensión. Mira, tú decías el caso. Mira un caso que se conoció hace poco. Una persona que lleva 150 cotizaciones se va a pensionar. Sus ingresos promedio al año eran 5 millones de pesos, o sea, unos 400.000 pesos mensuales. La AFP lo que le está ofreciendo son 19.000 pesos al En mes. ese caso yo te lo mandé. Estamos hablando de una persona No, con un altísimo ingreso. Altísimo. ¿Qué le va a pasar a la gente? Entonces, fíjate, nosotros no somos enemigos, no hay por qué ser enemigo de la AFP. Las AFP tienen el derecho a existir voluntariamente, como todo empresario y empresaria de este país que tiene que ganarse su clientela. Sí. Gánese su clientela. Pero la obligación legal de los ciudadanos Debe ser con el sistema y público. ciudadanas debe ser con un sistema con fin social, no con fin privado. Así es. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¿De dónde sale el dinero de los pensionistas? ¿Quién y cómo paga para que los jubilados cobren cada mes? La Sexta Columna intenta explicarlo con tres personajes: Carmen, trabajadora; Pepe, jubilado; y Alejandro Inurrieta, economista y experto en pensiones. Los sueldos de hoy pagan las pensiones de hoy. Es una especie de pacto intergeneracional. ¿Cómo funcionan las pensiones? Esta es Carmen nada más nacer, hace 23 años. Aquel día lloraba con fuerza, pero desde entonces ha crecido mucho, jugando, estudiando y ahora trabajando. Este es su primer empleo, dependiente en una tienda, 8 horas al día, 5 días a la semana. Gracias a ello vive ella y vive también Pepe, este oficinista de 66 años, recién jubilado. Tras 4 décadas trabajando, ahora es pensionista. Los que están activos hoy están pagando los pensionistas de hoy. Nuestras pensiones las pagarán los trabajadores del futuro. A Carmen y Pepe, en realidad, solo les separa esta gran caja, la Caja Única de la Seguridad Social. Aquí va a parar lo que cotizan Carmen y otros 17 millones de españoles.
Y desde aquí salen todas las pensiones públicas. Igual que a Pepe, España paga 9,5 millones de pensiones. En total, esta caja mueve más de 125.000 millones de euros al año, más del 10% de la riqueza del país. Todo ello se mete en una gran caja, la caja única de la Seguridad Social, de la cual sale el pago mensual a Pepe y a todos los 8 millones de pensionistas que hay. ¿Cuánto aporta Carmen a la pensión de Pepe? La respuesta está en la nómina de Carmen. Justo en el centro aparece lo que gana en bruto, 1.107 euros. Debajo a la izquierda pone 4,7%. Eso es lo que ella aporta directamente para la Seguridad Social. En su caso, 52 euros al mes. Más abajo leemos contingencias comunes, 23,6%. Son otros 261 euros calculados a partir de su sueldo bruto, pero aportados por la empresa. En total, de la nómina de Carmen salen 313 euros al mes para la pensión de Pepe. Es decir, el trabajador aporta 4,7 y la empresa donde trabaja tiene que ingresar todos los meses el 23,6% de su salario bruto para también pagar la pensión de Pepe. Pero Carmen aporta algo más. De su nómina sale aún más dinero. Fíjense en estas siglas. AT-EP. Significan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si Carmen los sufre, la empresa en la que trabaja paga otro 2%. Pero si no los sufre, el dinero que sobra acaba en otra gran caja. La famosa hucha de las pensiones, que se completa con el dinero de los presupuestos del Estado. El fondo está para situaciones de contingencia de necesidades de liquidez. En los últimos 3 años, el 13 y el 14, se ha dispuesto 33.000 millones de este fondo para pagar necesidades de liquidez de la Seguridad Social porque tiene déficit. Bien, amigos, ahí veíamos este interesantísimo Muy video claro. De cómo funciona un sistema de reparto. Como dice muy bien el video, es un pacto intergeneracional entre Interclase. la generación actual que trabaja, cotiza y paga las pensiones de los envejecientes. Que además hay una cosa que es una atrocidad en el sistema dominicano, y es que si tú te jubilas, pierde el seguro. Eso. Al médico. ¿Y por qué eso? Sí, sí, Eso bueno, es algo. Bueno, pero atroz. eso, La misma lógica. pero eso toca lo que porque es que esto es un sistema que se montó aquí. El aseguramiento, o sea, la protección social se redujo a aseguramiento. Sí. Y el aseguramiento, pasa que tenemos aseguramiento privado. Pero te aquí quitan el seguro médico cuando más lo necesitas. Es que, espérate, es que aquí hay una discusión de clarificación de lo que está detrás, que todavía tenemos que seguirla dando. El aseguramiento no es simplemente un mecanismo de afiliación de la gente. El aseguramiento es una cuestión que se impuso en Chile primero, pero con todo en la región, en el 93, con el informe del Banco Mundial, ¿sí? Es la modalidad en que el capital privado financiero, ¿sí? Logra que la salud, las pensiones, etcétera, sean un nicho que el sistema social, de ganancia social. financiera. ¿Sí? Sí. Entonces, el aseguramiento no se interesa en quien no puede pagar. El aseguramiento se interesa en quien tiene ingresos estables. Y por eso el seguro está para quien tenga ingreso estable. Que el Estado puede entonces subsidiar ¿Qué es lo que hace el Estado en realidad? Pero no debería de ser así. Y hacer el aporte de la persona para que permanezca en el seguro. Pero no lo hace tampoco. Sí, bueno, pero tiene el carnet de seguro para muchos, lo hace. Pero lo terrible es que debería de funcionar como un sistema. Que el subsidio del Estado, en vez de ser un subsidio, ¿sí?, para financiar derechos de la gente, lo que se transforma es que no solo los ingresos de la gente y de los emprendedores, emprendedoras, microempresarios, sino que el dinero público termina siendo un subsidio a los ingresos de las empresas que administran los seguros tanto de salud como de pensiones. Tenemos poco tiempo. Eso es lo que termina pasando. Poco tiempo. Así como ha propuesto la CIPEN, representando las AFP, en este caso, sí, una reforma para ahondar más en el sistema de capitalización individual, aumentando la cotización de las empresas, en este caso, sí, y aumentar la edad de jubilación.
¿cuál sería la De propuesta ustedes. alternativa a esta? Es decir, porque yo digo, no solo es criticar, Claro. hay Por que supuesto, proponer. Por supuesto. Y por yo no he supuesto. visto ni centrales sindicales, ni organizaciones de la sociedad civil, ni nada, Sí. que tengan una propuesta. Las únicas propuestas que he visto, algunos diputados, que proponen, diríamos, hacerle enmiendas al sistema existente. Paramétrica también. Lo Reforma que- Sí, sí, paramétrica. de que se baje la Y cuota. Ramón Cabrera, que ha hecho una propuesta de modificación para un sistema tipo como el uruguayo, que haya una obligación base de un hasta cierta cantidad de salarios mínimos con un sistema colectivo, porque ni siquiera llamémonos gubernamental, colectivo, vamos a llamarle así, para que se entienda la esencia, no la forma. Sí. Colectivo y que a partir de ahí la gente pueda elegir un ahorro privado. Mira, yo creo que el tema de las propuestas, y hay que subrayarlo, no puede corresponder a ningún actor individual. Las propuestas tienen que venir, como ha pasado, por ejemplo, ahora en Chile, de una convicción colectiva. ¿Sí? Ahora, dos cosas muy importantes. Primero, saber, a un león usted le puede cortar las pezuñas, le puede cortar la melena, le puede poner manchas blancas y negras y decir que es un gato, pero no es un gato, es un león. Y cuando tenga hambre se lo va a comer. Sí. Quiéralo usted o no. Bien. Este sistema de pensiones le podemos cambiar el porcentaje aquí, el porcentaje allá, como pasa también con la salud, con los seguros de salud. Es un sistema creado para ganancias privadas, no para proteger derechos, primero. Segundo, tenemos que dar un debate en serio, pero un debate en serio. Ahora, ¿qué uno podría adelantar? Lo que exige esto es lo que ha pasado en otros países de América Latina, hasta en Perú. Prácticamente ya solamente en estado puro, este modelo queda en República Dominicana. O sea, Sí, en fuimos los Chile. últimos Nosotros que nos está sumamos, mezclado. fuimos los últimos que nos sumamos y parecemos que somos el último de los moicanos Puede defendiendo lo funcionar a la indefendible. vez ¿Y en el Chile? de reparto y el de cotización. Bueno, otra cosa es que funcione, pero eso es lo que se ha creado ahora en Perú. Sí. Entonces, Una combinación. pero en Chile ya no es puro. En Chile hay un pilar no contributivo muy importante. Miserable también, porque es siempre protegiendo que las FP sigan ganando. Pero ya lo hay. Lo que te quiero decir es que este país... Que lo o aporte sea, el Estado. no podemos seguir hablando... O sea, sí, ¿Quién lo paga? Sí, bueno, con impuestos generales. Pero que al final cuando se dice el Estado significa la Nosotros, gente. claro, Sí, sí. La lógico. gente, es decir, Lógico. como quiera, trabajadores y empleadores, en su mayoría pequeños, micro, son los que siguen dándole dinero a la AFP y cuando se crea un pilar contributivo bajo este modelo son también los que lo ponen, porque el dinero no lo fabrica ningún Claro. presidente ni ningún ministro en una maquinita de los Por cuartos. supuesto. Entonces, dicho esto, no se puede pretender que la conversación sea como que estábamos en el 2001. O sea, por favor, el mundo ha cambiado. Alrededor de nosotros están pasando cosas y la gente lee y la gente se informa y hay internet también. Entonces, tengamos una discusión en serio. Discusión en serio significa abocarnos y el mundo, la mayoría empresarial, no esa cúpula minoritaria archipoderosa que se beneficia de este sistema. La mayoría empresarial que se sacrifica todos los meses por sacar adelante su negocio y la mayoría laboral y la gente identificada política, ética, ideológicamente con un mundo más civilizado, más democrático, más justo, tiene que decir, esto requiere reformas estructurales. Reformas estructurales significa convertir el dinero de las pensiones en un dinero para pensiones. Y significa que ese dinero, la manera de obtener rentabilidad no sea endeudando al país, sino que sea ayudando a que el país se desarrolle. Y manejándolo con transparencia, con seriedad, ¿sí? Y con eficiencia y sin corrupción. Yo te diría que esas son las... Es fácil eso, suena fácil. No, no es fácil, pero eso es lo que nosotros hemos dicho, tanto en el sistema de seguros de salud como en el sistema de seguros de pensiones, tenemos corrupción legalizada. Sí. Corrupción legalizada significa que por ley una cosa que debería funcionar para proteger derechos de la gente está funcionando para proteger derechos individuales y grupales, ajenos a la necesidad de la gente. Entonces,
Entonces, en cuanto a garantizarle derechos a la gente, significa que aquí existan tasas de reemplazo garantizadas por ley. Por lo menos la de la OIT, que dice que tiene que ser un 40%. De un 40 a un 45, por lo menos. Doblarla casi. O sea, mínimo. Pero por lo menos. Es decir, Es que todavía me lo encuentro poco. que exista una tasa de reemplazo garantizada por ley. ¿Y cuando hay devaluación, qué pasa? Bueno, imagínate. Segundo, que haya tipos de pensión no contributiva para las personas, ¿sí? Que no han Que nunca completado tuvieron la el derecho cotización. a participar. Claro. Tercero, y es muy importante, que esta cuestión proteja por igual a hombres y mujeres, porque es sumamente desigual. Cuarto, que todos los empresarios de este país tengan por lo menos las mismas oportunidades de participar, ¿sí?, de la inversión que se hace con el dinero de las pensiones. Yo te diría que por ahí tiene que ir la gran discusión de este país. Y eliminar la capitalización individual. Eliminar la capitalización individual para que de verdad sea seguridad, subrayo Como social. obligatoria. Como Como una obligatorio. cuestión obligatoria, No veo muy pero claro que cómo se basa en funciona la el boom, solidaridad. Puede seguir existiendo por algo voluntario. Que entonces, de solidaridad. Es decir, los que ganan más solidarizan con los que tienen menos, los que están con los más jóvenes. Los que están trabajando Tú por los preguntabas por la envejecientes. natalidad. Mira, este es un discurso bastante manipulado, no en tu caso, los que lo han producido. ¿Por qué? Porque es verdad que en Alemania ha habido un descenso de la natalidad. Y en España. Pero, primero, una precisión. Ha habido un descenso de la natalidad, pero llega una cantidad de migrantes jóvenes tremenda que está ocupando y haciendo la función de los más jóvenes. Así que igual... Cuando pagan. Pero, Sí, en la medida que puedan pagar, lo hacen. En la medida que se formalizan, lo hacen. Y otro asunto. Nosotros vamos a tener la realidad de natalidad de Alemania dentro de 50 años. Sí. No nos manipulemos. Tú sabes lo que están haciendo, Ramón Cabrera lo denunció. Tú sabes lo que están haciendo, lo que están haciendo en la AFP. Proyectar la esperanza de vida 110. de las personas hasta 110 años. No, esa es la que se usa. ¿Para qué? Para que Esa es al la- prorratear la pensión sea la menor cantidad posible. O sea, si usted va a durar 80 años y usted diga, Claro. bueno, tengo 60... La tasa de esperanza de vida en el país es de 74 años. Imagínate, entonces mi dinero se va a Ahora, eso dividir. es un verdadero abuso. Se va a dividir, pero para que tú veas. Entonces, por favor, no hablemos de baja natalidad en un país donde nos enteramos problema en es pocos días que una familia tuvo 5 hijos. Señores, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, señores. Pero este es un Interesante tema esta para discusión. seguir insistiendo, porque es un tema estratégico para la nación y para todos los grupos sociales dominicanos. Será en una próxima ocasión. Gracias, Matías. Muchísimas Gracias, gracias a Matías. ustedes. Hasta Muchísimas luego, gracias. amigos.